Y ya están con nosotros Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en esta distancia. Gloria, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo están? Bien, pues aquí Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. A ver, si tuvieran que titular ustedes periodísticamente este discurso que fue largo y sobre todo que tiró o avanzó sobre muchos temas, ¿cuáles son, Gloria, a tu juicio, los highlights del discurso presidencial hoy en Nueva York? Dos o tres cosas diría yo. Uno, que los problemas de la sociedad, esto lo ha repetido en otras oportunidades el presidente Boric, se arreglan con más democracia y no con menos. Esto de llamar a abrirse en el fondo a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, que ha sido además el aprendizaje que señalaba. Ese es el primero. El segundo, declarar enfáticamente la opción por el multilateralismo, que me parece también una tremenda cosa, pensando además en estas discusiones que hay respecto a la globalización y lo cuestionado a veces que está la globalización es una opción muy clara. Y lo tercero, diría yo, tiene que ver, bueno, multilateralismo asociado también a referencias específicas a temas de derechos humanos muy concretos. ¿Ah? Y lo tercero, diría, tiene que ver con que ocupó parte importante de su discurso para hacer una referencia y un análisis respecto a lo que está pasando en el país, a propósito del plebiscito, de las dificultades que ha enfrentado, que no es tan usual, diría yo, ¿no? Esa tribuna en general es una tribuna para hablarle al mundo, para poder lanzar algunos mensajes específicos. Él ocupó una parte importante de su discurso para referirse a temas también nacionales, a la dificultad particular que ha enfrentado en los últimos meses. Rodrigo, ¿qué es lo que viste tú como lo más llamativo? Muy similar a Gloria, y destacar también la última parte. Pero por lo mismo, señalar que fue un discurso, desde mi punto de vista, que tuvo dos partes. Una parte que fue muy de política interior, desde mi punto de vista excesivamente larga. De los 22 minutos que duró el discurso del presidente Boric, fueron casi 18 minutos hablando de lo que fue el estallido, el plebiscito. Y después la parte final me gustó más, que fue una reflexión justamente al respeto de los derechos humanos en todas partes del mundo, a la guerra Rusia-Ucrania, a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Creo que esa parte fue muy relevante. Yo esperaba, Matías, quizás también un discurso más de futuro. Quizás extrañé esa propuesta del presidente Boric porque el presidente le estaba hablando al mundo. No era un meeting acá al Congreso Nacional, que por momentos me pareció que era algo similar, sino que eran los grandes líderes mundiales. Paralelamente el ministro Marcel se estaba reuniendo con 50 inversionistas, entonces como que no me hizo cuajo esa ecuación, y destacar esa última parte. Entonces para mí fue un discurso de dos partes, mucho tiempo de política interior, muy buena parte de política exterior, que yo lo hice acá más tiempo a ello. Gloria, en cuanto a la política interna, porque también es un público que está más atento, ¿no es cierto? Y se va a recoger, de hecho, muchos programas, muchas editoriales, muchas columnas han hablado sobre eso. ¿Te parece que abordó como corresponde a lo que se va a necesitar hacia adelante el proceso constituyente? ¿Qué deja allí? ¿Qué ideas deja a tu juicio? Fíjate que dos cosas que yo creo que son importantes para lo que viene. Pese a que el Parlamento ha buscado tener harto protagonismo y que está muy bien, porque en el fondo los partidos políticos tienen que llegar a un acuerdo en esa sede y no en otro espacio, no se quedó ajeno a un análisis respecto a lo que estaba pasando, que yo creo que es buena señal, sobre todo por algo que decía Rodrigo. Estas señales internacionales, estas giras internacionales sirven también para buscar inversionistas, para buscar en el fondo, gente interesada y que empiece a mirar nuestro país. Entonces, la señal creo que da en ese sentido es positiva. ¿En qué digo? En que efectivamente se abre el diálogo, habla de la importancia que tiene la oposición, de la importancia que tiene el diálogo político, entenderse, la democracia, defender las instituciones, etcétera. Me parece que es el tono correcto para un momento políticamente complejo y difícil como el que está enfrentando. Entonces, en ese sentido me parece que es buena la señal, ¿no? Respecto al momento actual. Si ocupó más o menos tiempo, me parece que para efectos de lo que hemos estado mirando todo este tiempo, Chile es un país que ha bajado muchísimo las inversiones en los últimos 2 años particularmente.
Es un país que tiene incertidumbres en términos institucionales. Ese discurso que es con una señalética muy interna también le habla en el fondo a quienes nos están observando en el mundo, y en ese sentido me parece que está bien, va en la línea correcta. Hay que recuperar la confianza en Chile y la posibilidad de que sus instituciones puedan responder con certidumbre hacia el futuro. ¿Es la certeza constitucional, crees tú, Rodrigo, la que está esperando el público internacional respecto de Chile? Porque el presidente se enfocó en dar garantías a que hay un proceso en curso y que vamos a tener una nueva constitución, y en el corto plazo. ¿Tú crees que apaga ese foco de preocupación, de incertidumbre? Yo creo que las incertezas que tenemos en este momento van de la mano por varias cosas. Él apagó el foco de uno, en el fondo señaló que en el corto plazo Chile va a tener una nueva constitución. ¿Cómo va a ser esa nueva constitución? Pues el mecanismo no, por suerte no se involucró. No lo tiene claro, nadie lo tiene claro. Nadie lo tiene muy claro todavía. Pero también las incertezas van por otra línea, y a eso nos hizo cargo, creo yo, el presidente. En el fondo, hay una incerteza legislativa muy relevante de las reglas del juego en este país, que no se discuten solamente en la Constitución, sino que se discuten en el Congreso. Y me da la impresión a mí que mientras no exista una especie de reflexión profunda por el presidente en cuanto a lo que fue la votación del 4 de septiembre, que yo no la vi ahí, porque él dijo esto no fue una derrota, fue un triunfo. Pero sí fue una derrota, y eso tiene que, por dolorosa que sea para el presidente, debe entenderla así, porque eso debe de alguna otra forma traspasarse a la discusión legislativa para dar certeza en materias que se están discutiendo en el Congreso hoy en día. La reforma tributaria es una reforma que da incertezas, la reforma de pensiones es otra reforma que da incertezas, y esa todavía no las veo que estén en la mesa haciéndose cargo. ¿Y era ese el lugar para hablar sobre reforma tributaria o reforma previsional? No, ese no era el minuto, no era el minuto. Estoy haciendo cosas. Tampoco creo que era el minuto para extenderse tanto. Ahí tenemos una mirada diferente con Gloria, porque siento que de verdad el presidente de alguna forma perdió una oportunidad de hablarle a los líderes del mundo, a los inversionistas, como dice Gloria, de demostrar que este país es un país confiable, un país que da certidumbre a las inversiones. Y a los dos les pregunto, y Gloria, parto por ti, ¿no es acaso, al menos en el intento del presidente de hablar de un país confiable, que tiene la capacidad de resolver cívicamente sus diferencias al decir, les hago una invitación al resto a que escuchen a sus adversarios, a que no los alejen, no los saquen de escena, de que tenemos que escuchar más democracia, más profunda democracia? ¿Acaso ese no es la base fundamental de un país que quiere ser atractivo para otros? Gloria, parto por ti. Que justamente es eso, lo decía hace un ratito atrás. A mí me parece que, y esta frase que repite el presidente Boric cada cierto rato, ¿no? Los problemas de una sociedad se arreglan con más democracia y no con menos democracia. Estaba en el discurso también en el día que perdió, de hecho, la opción apruebo. Yo creo que efectivamente hay en la señal que da el presidente hoy día esta idea, ¿no? Esta idea de la democracia, la opción es el cambio institucional. Si alguien tenía Gloria, duda con lo que él representaba, en el fondo, el cambio institucional es la opción, y eso contribuye. Ahora, perdóname, Matías, pero no es lo único. Yo creo que la gira, acompañada por estos ministros, hoy día ocurrió una reunión que yo creo que es re importante para el país a propósito de esto de la modernización del acuerdo con la Unión Europea, y haberse sentado con la presidenta de la Comisión Europea y anunciar que ya se están negociaciones. Esas son las señales que dan certeza. O sea, además del discurso, por cierto, es todo lo que se haga en términos de agenda en la gira. Y para responder nomás y reaccionar a lo que decía Rodrigo, yo creo que la autocrítica respecto a lo que pasó, más allá de las diferencias, yo creo que corresponde a todos los sectores políticos. Yo sigo pensando que más allá de decir sí, los errores que cometieron en otro lado, no está muy claro todavía qué pasó con esa cantidad importante, esos millones de votantes finalmente que optaron por la opción rechazo. Esto obedece necesariamente, y me parece que es muy simple decirlo así, obedece necesariamente que se acabó el programa de gobierno, entonces hay que pensar la reforma de otra manera. No, porque en diciembre pasado la gente votó por un programa de gobierno, por un presidente de manera bien inédita, y entonces probablemente nos vamos a tener que imaginar un escenario distinto ahora que el voto puede ser obligatorio, efectivamente, y hay otros millones de votantes a los que no conocemos, y no sabemos si esas personas efectivamente rechazaron el texto que se les propuso, rechazaron o tenían una mirada crítica sobre la convención, o efectivamente había cosas de ese texto constitucional que no los convencían. Creo que, a propósito que están ocurriendo las negociaciones ahora en el Congreso,
tener alguna mirada sobre eso, que creo que es una responsabilidad de todos los sectores políticos. Creo que no solamente del gobierno, es muy importante porque nos va a permitir también allanar hacia el futuro, que es lo que queremos hacer. Entremos también en ese tema, Rodrigo, aprovechando la pregunta anterior sobre cómo esperan ustedes que sea el proceso que se debiera abrir, cuáles son las técnicas, los caminos, las vías, porque se han abierto de las soluciones más diversas, desde expertos hasta el Congreso, hasta un plebiscito de entrada. En fin, hay muchas alternativas. Digamos que la discusión también estaba con el sistema electoral que se iba a plantear y la incorporación de técnicos en la discusión. Yo creo que buena la reflexión, Matías, del presidente, y lo digo de esta mirada, porque al final del día está bien hablar del discurso que hay que escuchar y hay que de alguna otra forma también conversar y dialogar. Pero durante estos meses de gobierno, y entrando también al tema de la convención, parte del sector que gobierna con el presidente ha tenido poco capacidad para dialogar. En el fondo, lo vimos en la convención, que el sector que representaba las ideas del presidente de la República prácticamente hacía oídos sordos a miradas y a propuestas diferentes a las de ella. Parte de su coalición actual, me refiero al Partido Comunista, tampoco hace mea culpa y también quieren de alguna forma movilizar o tener sus propuestas de gobierno sin escuchar a las otras fuerzas democráticas que tienen miradas legítimas diferentes. O sea, el discurso del presidente de alguna forma no ha calado profundamente ni en su sector ni con quienes gobiernan, que eso es el problema que ha tenido hasta ahora. Y volviendo al tema constitucional, es un desafío bien importante. Yo creo que lo importante en este tema, lo relevante, es hacer que el presidente y el gobierno tengan un rol más moderado, entregue esto justamente al Senado, a las fuerzas políticas de la discusión. Y lo clave va a ser aquí, Matías, no repetir los errores que vimos en la convención pasada. ¿Cuáles fueron? ¿Es posible hacer un nuevo proyecto constitucional sin participación, aunque sea en una parte? ¿Participación popular a través de la elección? Yo creo que es imposible. Yo creo que es muy importante que la gente participe y se pronuncie. Ahora, ¿de qué se va a pronunciar? Y esa es una buena discusión que tenemos que, de alguna forma, también tener aquí quienes opinamos. Si sobre cómo va el proceso o sobre el final del proceso, sobre lo que nos propongan. Desde mi punto de vista, yo soy más partidario de darle espacio a un grupo de expertos que establezcan bordes, como han dicho algunos, o canchas. A mí me gusta hablar mucho de fútbol, rayar la cancha, y que la ciudadanía se pronuncie sobre un resultado final. Para mí, y en eso coincido con el presidente, la votación que tuvimos en el plebiscito de entrada fue muy potente. Disculpe, voy contigo. A tu juicio, participación popular solamente en ratificar o rechazar un texto que diseñen expertos y parlamentarios. Participación popular desde la lógica en que quienes están de alguna forma articulando han sido elegidos por las personas. Sí, parlamentarios. Y finalmente, y las fuerzas políticas también en general, los partidos parlamentarios. Y finalmente, entregarle a la ciudadanía la decisión de que acepten el texto que de alguna forma, pero sin, insisto, lo más importante de este proceso, y por eso es tan relevante la reflexión del presidente, de su sector, y como dice Gloria, de todos los sectores que de alguna forma están dialogando, no repetir los errores que vimos en el proceso electoral. ¿Es posible un proceso sin participación en una mini convención, si alguien quiere, o una convención que tenga parte relevante en la factura de un nuevo texto? ¿O tú crees, como Rodrigo, que participar solamente en una aprobación o un rechazo? Yo tiendo a coincidir con Rodrigo en una cosa que tiene que ver con el plebiscito de entrada. O sea, pensemos en el derrotero, cómo se llegó hasta acá. Nosotros tuvimos en el fondo un plebiscito de entrada que fue producto de los acuerdos del 15 de noviembre, que a su vez es producto de un estallido social. Es decir, todo eso en la línea de tiempo me parece que tiene toda la coherencia del mundo, y esa legitimidad del cambio de la Constitución la ganó ese plebiscito de entrada. Entonces, no veo la razón por la cual hubiese que armar un plebiscito nuevo para preguntar de nuevo por algo que ya más o menos obvio y que además tiene una cierta trazabilidad. Lo que sí creo, y creo que el foco aquí es importante, es preguntarse participación para qué. Y la participación tiene un objetivo muy claro y muy clave en democracia, como en el fondo lo hemos visto hasta ahora, y que es que el proceso, cualquiera que este sea, el resultado, cualquiera que este sea legítimo, o sea, legitimado por las personas. Que la ciudadanía sancione favorable o negativamente un texto que se le proponga. Exactamente. O sea, que en el fondo las mayorías se expresen, y que esas mayorías que se expresan, y por eso creo que es importante pensar no solamente en el resultado, sino que en el proceso, pero en cómo dotamos a ese proceso, cualquiera que este sea, de la mayor legitimidad posible. Gloria, ¿qué proceso te parece a ti? Razonable con los tiempos también, ¿eh? No solamente
una volada O sea, académica. primero me gusta que no partamos absolutamente de cero. Yo creo que hay insumos relevantes para poder partir. El proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que además es producto de un proceso de participación ciudadana, la propia convención que escuchó a un montón de personas, las personas les gustarán o no algunos aspectos de esa constitución, pero en general yo creo que sobre otros aspectos, sobre varios de ellos hay harto consenso. Creo que hay que mirar los ejercicios constitucionales en Chile y luego creo que esa comisión de expertos no pueden ser solo abogados constitucionalistas. Mi impresión es que tiene que haber una o sea, tiene que haber múltiples disciplinas al servicio en el fondo ver, de esa causa. Dame ejemplos. Pienso en gente que venga del mundo de la sociología, de la antropología, abogados, sociólogos, gente que venga de distintas disciplinas que pueda aportar a una mirada de esas características. Pienso que una comisión de expertos puede ir perfectamente a apoyar, no tiene que ser necesariamente el órgano redactor, y si hay que elegir convencionales, me gusta la idea de que se le dé mucho más protagonismo a los partidos, no porque los partidos políticos en sí mismos gocen de mayor prestigio, de hecho pasa al revés. Creo que los partidos políticos tienen que tener una oportunidad ahora, o debieran por lo menos, jugarse la posibilidad de poder armar las mejores listas que puedan de manera tal de garantizar que quienes lleguen sean las personas más idóneas para esto. Rodrigo, perdón, sí, pero no solamente cerrado a eso. Veo que el otro día vi que la Fundación Chile 21, donde yo estuve en alguna oportunidad, pero ya no participo, sacó una propuesta que era una propuesta tripartita. Me pareció interesante. Yo creo que habría que evaluar si hay otras eventualmente, pero creo que el foco tiene que estar puesto en cuál es el órgano que va a gozar de mayor legitimidad para que efectivamente tanto el proceso como el resultado, en el fondo, sea finalmente favorable y aceptado por todo el mundo. Interesante lo que ha pasado en las últimas encuestas, que hay políticos que uno les podría decir más tradicionales, menos vociferantes, que han estado desde antes del 4 de septiembre por llegar a acuerdos, pese a que no sean las opciones de ellos mismos, que han subido bastante en las encuestas. Quizás estamos en un momento de una oportunidad a que los políticos que sean mejores para el diálogo, de derecha o centro o izquierda, la gente los está escuchando con más atención. Se curó de espanto de alguna manera de la vociferancia, de la intolerancia, de la cancelación. ¿Ustedes ven algo de eso o no, Rodrigo? Yo creo que hoy en día la ciudadanía de alguna otra forma lo que quiere son soluciones y para ello, para alcanzar las soluciones se requieren acuerdos. Y ven en personas que de alguna otra forma encarnan ese sentimiento y son valorados por ello. En el fondo, vimos en la última academia que casi todas las personas que de alguna otra forma han promovido el diálogo y los acuerdos de un sector y de otro, de centro izquierda, centro derecha, fueron beneficiados y subieron bastante en la última encuesta. Y quienes de alguna forma no han propiciado ese diálogo y han sido bastante más extremos, siguen pegados en los últimos lugares de valoración ciudadana. Hoy en día el sentido común, Matías, es muy relevante para la ciudadanía y lograr acuerdos rápidos o no tan rápido, pero lograr acuerdos y tener esa disposición creo que es un elemento que va a ser crucial para determinar el próximo camino. Yo coincido con varios aspectos de Gloria. Creo que este proceso tiene que tener participación ciudadana e insisto, los errores que se cometieron en la primera convención no pueden repetirse en el sistema que venga. ¿Quién debiera redactar? ¿Qué órgano debe ser el redactor? A mí me gusta particularmente un órgano electo por la ciudadanía. Creo que tenemos que tener dos procesos. Uno de elección de convencionales con reglas diferentes a las que tuvimos anteriormente. Reglas que de alguna forma permitan un trabajo, no una fragmentación, no poco diálogo. Que ellos tengan el 100% de las facultades redactoras. ¿Dónde entra entonces el órgano de expertos o los congresistas? ¿Qué me gusta a mí? O sea, y esto lo van a definir otras personas. A mí me gustaría algo similar a lo que sucedió en la primera, pero con mejores efectos, que hubo una comisión técnica determinada por el presidente Piñera y los partidos políticos que establecieron reglas del juego a la convención. Creo que esas reglas, en esta oportunidad, dada la experiencia que tuvimos, deben ser un poquito más específicas. Por ejemplo, mantener, lo que pienso yo, mantener la bicameralidad simétrica, no asimétrica. Creo que el concepto de plurinacionalidad quedó absolutamente... O sea, menos blanca la hoja. Menos blanca la hoja, como dice Gloria, utilizando la experiencia que hemos tenido. Si nosotros tenemos una riqueza constitucional muy grande, 200 años, una constitución vigente que ha tenido más de 200 modificaciones, un proyecto constitucional de la presidenta Bachelet que tiene muchas similitudes con la actual constitución, el trabajo positivo que hizo la convención, sobre todo en temas de derechos sociales, es recogible. Ese tema de la hoja en blanco creo que es una falacia de ambos sectores, para los que no quieren promoverla y para los que le quieren atacar. Gloria, tú ves, quiero retomar un poco lo anterior que hablaba con Rodrigo, ¿tú ves que
público, la ciudadanía, a través de las encuestas, que es el instrumento que tenemos disponible, está valorando más a ese político latero, menos llamativo, menos vociferante, latero digo bien entre comillas, y que promueve el acuerdo, que está bajando la pelota al piso? ¿Tú estás viendo algo de eso? Ojalá. Algunas encuestas muestran que efectivamente algo de eso hay. Yo creo que a la democracia en Chile le hace bien que eso ocurra, que efectivamente las personas o sea, la democracia entre todo es la posibilidad de juntar a grandes mayorías, pero sobre todo generar consensos entre distintas mayorías. Eso tan vilipendiado hasta hace poco, la verdad es que es parte del corazón de una democracia, el tener la capacidad de no solamente negociar por posiciones, sino que también pensando en cómo maximizamos el bien común. Yo creo que eso es muy importante, que ese tipo de políticos que tienen esas características, esas cualidades, tengan la posibilidad de tener hoy en día más posibilidad de generar liderazgo, me parece muy positivo en la práctica. Y ojalá todos aprendiéramos de eso. Yo tengo la impresión de que el aprendizaje para todos ha sido importante, por lo tanto hay que empujar hacia allá. Hay que empujar hacia la posibilidad de generar esas mayorías y esos acuerdos que son necesarios para finalmente generar un consenso sobre lo que queremos como país. No es posible pensar en la construcción de un modelo de desarrollo si no tenemos en el fondo esa capacidad de mirarnos entre todos y saber cuáles son en el fondo los espacios sobre eso, lo que es posible construir aquello. Y lo último, que estoy contra el tiempo, de plazos. ¿Hay algún grado de urgencia o podemos esperar un año? ¿O ustedes creen que esto hay que entrar a resolverlo, al menos trazar el camino ahora ya en las próximas semanas? A mí me gustaría que por justamente lo que comentábamos al comienzo del programa, por un tema de certeza, de entregar certidumbre, ojalá que antes de este año, ojalá en el mediano plazo, sin apurarse, sin hacer las cosas con presión, tengamos una solución al tema constitucional. Creo que le hace bien al país y creo que es necesario para poder avanzar en otro tema de discusiones. Hay que entregar rápidamente una solución al tema constitucional con los plazos que están establecidos básicamente por la institución. El CERVEL ha dicho que no puede tener una elección de aquí a diciembre, sino que ya postergarla para el próximo año. Por lo tanto, ojalá esa elección sea para que los jugadores entren a jugar a una cancha que ojalá esté rayada por expertos. Gloria, ¿te parece relevante los plazos en este caso? Yo creo que sí, yo creo que hay una urgencia, sobre todo de calendario, no diría por las mismas limitaciones que se le da a Rodrigo, que no podemos hacer una elección tan pronto, qué sé yo, pero yo creo que es necesario para la certidumbre tener un horizonte de llegada. Y eso por dos cosas diría además de la certidumbre institucional, las señales al mercado, a quienes en el fondo pueden efectivamente invertir en nuestro país, por dos cosas más. Porque estamos a poquitas semanas de cumplir un aniversario más del 18 de octubre. Entonces, pareciera un absurdo, más allá de lo que el derrotero que nos ha traído hasta acá, no tener todavía nada muy concreto respecto a un camino institucional, ¿no? Entonces, sería muy bueno tener un calendario. Y lo segundo es porque el próximo año se van a cumplir 50 años del golpe. Y yo creo que es muy importante también en estos símbolos de memoria que son importantes para cerrar también heridas en un país, que una cosa tan simbólica como esta, donde ya hay mayoría, que es el cambio de la Constitución, tenga consensos amplios. Entonces, un calendario me parece clave en esta materia, a lo menos. Gloria Lafuente, académica de la Universidad Católica, y Rodrigo Orellano, de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, Gloria, cuídate. Chao, gracias. Chao, chao.